Buenos días, estoy subiendo corrección del último quiz. Voy a resolver diferentes tipos de quiz de acuerdo a lo que yo les haya pedido en el punto. Y pues ustedes hacen la relación al quiz que les haya tocado o si prefieren hacen todos los tipos para poder estudiar más para la prueba por competencias. Entonces en este caso, en el primer punto, lo que les solicito es que calculen los números cuánticos del último electrón. Para yo saber cuál es el último electrón, tengo que hacer toda la configuración electrónica hasta llegar a ese último electrón. En este caso, voy a utilizar el tipo C, que corresponde al lantanio y tiene número atómico de 57. Recuerden que el número atómico Z es igual a la cantidad de electrones. Entonces tengo que llegar hasta el número 57 de electrones. En este caso, ustedes van al cuadro de la configuración electrónica, que aquí la tengo en la diapositiva, y avanzan hasta llegar hasta 57. Entonces sería 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, solamente me falta 1. Entonces aquí de este 6S2 paso 4F. Pero como solamente necesito 1, quiere decir que va a poner 4F1, lo cual me quedaría de la siguiente forma, como lo tengo aquí ya escrito en su totalidad. Entonces el último electrón, ¿dónde está? En 4F1. A ese electrón, al 1 ubicado en su nivel F y en el nivel 4, es al que le voy a sacar los números cuánticos. Entonces, N en este caso corresponde al nivel de energía, entonces va a ser igual a 4. L corresponde a su nivel de energía, que es F. F tiene un valor de 3. Recuerden que S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Luego, el número magnético, para el número magnético tengo que tener los orbitales atómicos. Entonces, como está en el orbital F, quiere decir que aquí, en estos 7 orbitales, 7 casillitas, recuerden lo del bus, voy a ubicar solamente un electrón. Entonces, en este caso solamente voy a hacer una flecha. Entonces, cada flecha me indica un electrón. ¿Dónde quedó ubicado este electrón? En el número -3. Por lo tanto, el número magnético va a tener un valor de -3. Y por último me queda el número spin, que como vemos la flecha quedó hacia arriba, por lo tanto va a tener el número spin positivo, va a ser igual a más un medio. Y ahí habré resuelto el primer punto. En el segundo punto yo les pedía que me indicaran qué representa cada número cuántico. Nosotros escribimos el concepto en el cuaderno y en el taller ya estaba este punto también, como también ocurrió con el punto 1 y todos los demás que hicimos en el quiz. Entonces empecemos con el número cuántico principal. El número cuántico principal me representa el nivel de energía. Obviamente cuando yo hablo de esto hago referencia al nivel de energía donde está el electrón. El número cuántico secundario o azimutal corresponde al subnivel de energía. El número cuántico magnético corresponde a los orbitales, al orbital donde puede estar el electrón, o también lo puedo definir como las orientaciones espaciales de los orbitales. El número cuántico spin corresponde a la rotación o giro que puede tener el electrón. En el tercer punto, el propósito era que dibujaran los orbitales que vimos en clase, especialmente los que estaban incluidos en el taller. Entonces, el orbital S corresponde a una esfera que queda en el centro de los tres ejes de plano cartesiano, X, Y y Z. Recuerden que algunos libros intercambian Y con Z. Lo importante es que quede en el centro de los tres ejes. Luego, miremos los orbitales P. Entonces hay PX, PY y PZ. Empecemos con PX. Los orbitales P corresponden a lóbulos que quedan ubicados sobre los ejes. Entonces, como dice que es el orbital PX, en el caso del tipo D, este debe quedar sobre el eje X, como se ve aquí en la imagen, en donde los lóbulos están de color verde. El orbital PY quiere decir que corresponde a los lóbulos sobre el eje Y. Entonces, como este es el eje Y que está en diagonal, quiere decir que ahí van a quedar los dos lóbulos.
Entonces corresponde aquí a la imagen que tiene los lóbulos de color naranja. Y por último, el orbital PZ quiere decir que va a quedar los lóbulos sobre el eje Z. En este caso, los lóbulos de color azul. En el cuarto punto yo les pedía que hicieran los diagramas de espines de un elemento determinado, según el tipo de quiz que les haya tocado. Como se darán cuenta, voy a resolver el tipo B, que corresponde al cobalto. Entonces tenemos hierro, cobalto, níquel y cobre. Todo lo que ustedes primero tenían que hacer era mirar la tabla periódica que yo les proyectaba y buscaban el número atómico. Entonces, si se dan cuenta, están los 4 seguidos: hierro, cobalto, níquel y cobre. Como va a ser el cobalto, quiere decir que el cobalto tiene un número atómico 27. Tengo que ubicar 27 electrones. Si ustedes querían, podían hacer la configuración electrónica, si no, lo pueden hacer directamente. Ya dependía del dominio del tema que tuvieran. Entonces, primero miremos hasta dónde tiene que llegar el cobalto. Entonces, 2, 4, 10, 12, 18, 20 y pasaría el 3 de 10. Pero como voy en 20, en 4S2, quiere decir que voy a poner 3 de 7. En este caso, los cuadritos del diagrama de espines tendrán que quedar de esta forma. Lo pueden hacer en fila, empezando con 1S2 porque aquí hay 2 electrones, siguiendo con 2S2 porque aquí hay los otros 2 por un total de 4. Luego siguen en 2P6 que habrían 6 electrones por un total de 10. Seguirían en 3S para un total de 12, 3P6 para un total de 18, 4S2 para un total de 20 y aquí en el 3 de 10, que es lo clave, irían los 7 electrones faltantes. Acuérdense que aquí se llena, es el llenado en relación al bus que yo les explicaba en clase. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Como ya puse de a 1 en los 5 orbitales que tiene el D, vuelvo y empiezo desde el inicio. 6 y 7. Entonces tenían que quedar las dos casillas primeras, los dos orbitales de a parejas y los otros 3 orbitales con un solo electrón. Ahora el último punto hace referencia a determinar la cantidad máxima o mínima de electrones que se pueden tener de acuerdo a la información que se da desde números cuánticos. Recuerden que este punto estaba en el taller. Entonces, para empezar voy a iniciar con la cantidad máxima, para lo cual entonces voy a resolver el tipo A. Entonces el tipo A me da que el número magnético es igual a menos 1 y el número cuántico principal es igual a 3. Quiere decir que me tengo que ubicar en el nivel 3. O sea que puede ser 3S, 3P o 3D. Eso es lo que en realidad no sabría. Entonces, como es la cantidad máxima, ya descarto el S y el P. ¿Por qué? Porque tienen menor cantidad al 3D. El 3D puede tener una capacidad máxima de 10. Lo que tengo que determinar ahora es cuánto sería lo que debería tener de electrones el 3D. Entonces, como me dice que es menos 1, hago los cuadritos. Estoy ubicado en el D. Entonces, para que me queden menos 1, yo empiezo a ubicar flechas. Entonces, un electrón, 2 electrones. Aquí ya tendría el menos 1, pero esta no es la cantidad máxima, esta sería la cantidad mínima. Entonces sigo llenando. 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la cantidad máxima, o sea que tengo que llegar hasta 3 de 7. Entonces, para llegar al 3 de 7, primero avanzo por toda la configuración electrónica hasta llegar al 3 de 7. Entonces 2, 4, 10, 12, 18, 20 más los 7 que acabo de terminar sería 27. Entonces, para el caso de máximo sería 27 electrones. Máximo 27. Listo. Ahora voy a resolver, voy a determinar la mínima cantidad de electrones, pero voy a utilizar el tipo D. Entonces, en el caso del tipo D, dice que N es igual a 3. Entonces, igual me ubico en 3S, 3P o 3D. Pero me dice que el número magnético tiene que ser 0. Cualquiera de los tres puede tener el número cuántico magnético igual a 0. Pero como voy a determinar la cantidad mínima, quiere decir que ya descarto el D, porque el D puede llegar a tener 10 y el P puede llegar a tener 6, pero en cambio el S solamente puede llegar a tener 2. Entonces me quedo en el 3S2. Pero como es la cantidad mínima y
el número magnético solamente tiene un valor de 0. Quiere decir que solamente voy a poner un electrón. ¿Por qué solamente un electrón? Porque si pongo los dos sería máximo, para que quede con el número 0. En cambio, si pongo solamente uno sería la cantidad mínima. O sea que tengo que llegar hasta 3S1. Entonces, igual, avanzamos hasta llegar a 3S1. Entonces tenemos 2, 4, 10 y 1 serían 11. Por lo tanto, la cantidad mínima sería 11 electrones. Eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad. Pueden pausar el video, repetirlo como gusten. Cualquier cosa, estaré atento en el